Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de Pediatría del Desarrollo, donde retomamos la idea de todo lo que hemos estado viendo el día de hoy y nos vamos a centrar en la descripción de el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales o DSM-5 en la quinta edición, y vamos a ir revisando cada uno de los puntos específicos para hacer el diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje. Entonces, recordar que el objetivo de esta clase es parte del curso de alta especialidad en pediatría del desarrollo. Si me permiten, puedo mostrar que están aquí. Aquí pueden ver que está enfocado para los pediatras del desarrollo, que pueden ver por acá. Y en ningún momento sustituye la valoración médica. El objetivo es hablar de los puntos específicos que se deben de conectar y que se deben de considerar. ¿Por qué? Porque no se puede hacer un diagnóstico aislado, no se puede hacer un diagnóstico solo, se requiere de considerar a las personas que están alrededor. Entonces, ojalá que me ayuden aquí acompañándome en este proceso. Entonces, primer gran punto, ¿qué es un trastorno? Si recuerdan ustedes, ¿qué es un trastorno? ¿Cuál es la definición de trastorno? Trastorno, a diferencia de enfermedad, una enfermedad es algo que lo voy a plantear aquí. Entonces, una enfermedad versus un trastorno. La enfermedad es una alteración en la estructura. ¿Sí? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay una alteración en la estructura y entonces se puede ver, tomo una biopsia, veo alteración, la veo. ¿Sí? Enfermedad de Hirschsprung, tomo una biopsia y veo la alteración. Muy buenos días y ojalá que me ayuden a compartir porque esta clase es muy importante, porque aquí es donde vamos a hablar de los criterios diagnósticos, de qué se debe considerar para hacer el diagnóstico, y en especial si son papás, son docentes o son profesionales de la salud, puede ser importante. Ayúdenme a compartirlo e invitar a más personas, por favor, porque este tema es donde cerramos este módulo de aprendizaje. Entonces, ojo, enfermedad tiene que ver con estructura, ¿sí? Entonces, en enfermedad, yo puedo hacer estudio de imagen y voy a ver una alteración, o puedo hacer, o sea, si yo hago una resonancia magnética, voy a ver algo. Si yo hago un estudio, voy a ver algo. ¿Queda clara la idea? La enfermedad es una situación de estructura. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Yo estoy enfermo de gripe, yo estoy enfermo de influenza. Si me hicieran una biopsia o si me hacen un estudio, sale el bicho o el microorganismo que tenga. ¿Está siendo clara esta idea? Entonces, primer gran punto, un trastorno, ojo, un trastorno es una alteración en la función, ¿ok? Entonces, no hay un estándar de oro, no hay un estudio específico que haga y a través del cual pueda llegar a decir, es esto, ¿sí? Un trastorno se basa en la función. ¿Cuáles son las tres esferas en las cuales una persona se desenvuelve? Está la familia, está la parte social y está la parte de la escuela, ¿sí? Estoy hablando en general de un trastorno. Para hacer un trastorno del desarrollo, tienen que estar afectadas al menos dos esferas, ¿sí? En este caso, ojo, vamos a ver ahora por qué podría llegar a afectar las otras esferas este trastorno específico del aprendizaje, ¿sí? Pero aquí el trastorno específico del aprendizaje, la esfera que inicia es la escuela. Vamos a ir viendo en esta parte. Recuerda que estamos hablando de trastorno específico del aprendizaje, que es lo que vamos a revisar en los criterios, ¿ok? No hemos visto criterios, pero a ver, vean ustedes, si es un trastorno específico del aprendizaje, quiere decir que la persona tiene un problema para aprender, ¿sí? Pero aquí vean cómo voy a mencionar el primer apartado para hacer trastorno, ¿sí? Voy a leer el criterio B. Ojo, hay 4 criterios en mayúscula. La clasificación son 4 criterios en mayúscula que se tienen que cumplir. Y los 4 tienen el mismo peso y después vienen
subtemas. El problema es que toda la gente se centra en el criterio A y no toma en cuenta lo demás, ¿sí? Entonces vamos a empezar en esta parte de trastorno. ¿Cuándo es un trastorno de aprendizaje? Saludos, Lavandería Tecno, y ojalá que tu hijo esté muy bien, y saludos hasta Chilpancingo, y ojalá que me ayuden con reacciones emocionales para ver si estoy siendo claro. A ver, vean, es un trastorno que es específico del aprendizaje. ¿Cuál es el problema? Es que no está aprendiendo, ¿ok? Vamos a ver este criterio B y lo voy a ir leyendo en parte, ¿sí? Lo voy a anotar acá. Dice, las habilidades académicas, que vamos a hablar después, están sustantiva, y aquí, ojo, y cuantitativa. Eso implica que aquí sí necesito medir el que esté haciendo o no las cosas, ¿sí? Si nosotros recordamos en trastorno por déficit de atención, en ningún momento cuando revisamos esos criterios, y les invito a que vean el video en YouTube o lo pueden ver aquí también en Facebook en esa clase, para criterios de déficit de atención no se requiere una medición estandarizada. Y ahorita vamos a hablar de ese punto, pero es sustantiva y cuantitativamente por abajo de lo esperado. ¿Para qué? Para la edad cronológica, ¿sí? Y esto es muy importante porque entonces es algo que está afectando sustantiva y cuantitativamente a la edad cronológica. Aquí hay que entender que muchas veces se pide a los niños hoy cosas que hagan que no estaban como tal planteados para hacerlo, ¿sí? Y ese es uno de los retos importantes y es algo de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? No me voy a sentar en esta parte, pero entonces es algo que es sustantivo y cuantitativamente menor para la edad cronológica. Aquí ya nos da la idea de que aquí puedo hacer una evaluación diagnóstica donde se mide, y ojo, aquí dice que interfiere con la vida académica o laboral, ¿sí? Entonces aquí viene la parte académica o laboral. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que yo empiece a un nuevo trabajo y en este nuevo trabajo me está costando trabajo aprender a hacer las actividades que me corresponden en ese trabajo, ¿sí? Entonces, algo importante es que no solamente, aquí mezclamos, no solamente es en la escuela, puede ser que sea el impacto en la escuela y el impacto después. ¿Está siendo clara esta idea? Si tienen dudas o preguntas, ustedes pueden hacerlas en cualquier momento, y también ojalá que me den correcciones emocionales quienes nos ven en vivo y también, por supuesto, en la grabación. ¿Queda clara esta idea? Ahora, fíjense bien, está aquí en académico laboral y dice o en actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, ¿en qué está afectando? Voy a permitirme citar textual la traducción del inglés. Dice, causan una interferencia significativa con el desempeño académico o el desempeño ocupacional o con las actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces está planteando un o. Puede ser que me esté afectando en la escuela, o puede ser que me esté afectando en el trabajo, o puede ser que me esté afectando en las actividades de la vida diaria que implican lo social y lo familiar. ¿Sí quedó clara esta idea? Y aquí sí, ojo, se requieren dos cosas para hacer este diagnóstico, y por eso es tan importante en este diagnóstico el trabajar con la escuela. Aquí se requieren dos cosas. Estoy en el punto B, ¿ok? Entonces es sustantiva y cuantitativamente por abajo de la edad del niño o la niña o el adolescente o el adulto, que afecta lo académico laboral, pero también afecta la vida diaria. Y se requieren dos visiones diferentes. La primera son la evaluación clínica y la otra son las medidas de desempeño. Estas medidas de desempeño pueden ser las calificaciones, ¿sí? El niño está teniendo bajas calificaciones, no está cumpliendo con lo que se espera, y eso puede ser
algo. Y ojo, aquí habla para personas mayores de 17 años, en vez de ver qué tanto te está afectando con la historia del aprendizaje, puede ser una evaluación estandarizada y evaluaciones de aprendizaje para los adultos, ¿sí? Y entonces puede ser una evaluación estandarizada de diferentes puntos. ¿Está quedando clara esta idea? No sé si me ayudan a dar reacciones emocionales para ayudarme a tener clara esta idea. Y gracias a todos los suscriptores. Lo valoro mucho porque gracias a sus suscripciones permiten que tenga herramientas para mejorar la calidad de la transmisión y por supuesto a todas las personas que comentan y que me ayudan a crecer nuestra comunidad de aprendizaje. ¿Quedó clara esta idea? Entonces, este es el punto B. Necesito que tenga una alteración sustantiva y cuantitativa para la edad cronológica en la vida académica laboral en este punto, ¿ok? Y aquí vienen dos ideas importantes que me gustaría resaltar. La primera es, la primera que me gustaría resaltar en este momento es qué es lo que está pasando con las personas y por qué puede llegar a afectarse diferentes momentos de lo que está pasando. Aquí me gustaría mostrar un punto de qué es lo que evalúa el desarrollo y qué es lo que hace para evaluarse el desarrollo, ¿sí? Hay una evaluación que se llama MELCO y eso es algo importante. MELCO es una evaluación que pueden ustedes estar viendo que se diseñó entre diferentes organizaciones, pero es algo que ocupa el Banco Mundial, es algo que tiene que ver, lo pueden ustedes buscar para ver qué tanto se están logrando hacer las actividades. Y MELCO permite ver qué tanto se puede lograr hacer esta evaluación de los niños y de las niñas y a partir de ahí el que se pueda ver qué se hace, ¿sí? Entonces, como primer punto, aquí algo que quiero ir mostrando, vean, aquí estamos hablando de qué es lo que debería de hacer un niño para estar listo para la primaria, ¿sí? Aquí me voy a permitir compartir un documento que es de una evaluación de forma gratuita y solamente muy breve, quiero solamente mostrar algunas ideas, ¿sí? Entonces, vean, aquí viene en vocabulario expresivo, aquí viene que puedes nombrar 10 cosas, puedes ayudarlo, cuántas cosas se pueden comer, los nombres de los animales que conoces, identificación de letras, y entonces se plantean estas letras y se ve si puede reconocer las letras, reconocimiento de palabras como gato, perro, casa, reconocimiento de frases, si el niño puede leer, me gusta correr, Javier peloteó la pelota, el perro duerme en manta. Vean, ¿quién robó el sombrero? Se cuenta una historia y se hacen preguntas sobre la historia de comprensión lectora, quién robó, de qué color era, por qué perseguía, ¿sí? Escribir su nombre y ver aquí si lo puede hacer. Sobre la impresión es, vamos a ver un libro, cómo abres un libro, cómo lo buscas, contar, vamos a contar, hasta qué número puedes contar, ¿sí? Coloques objetos y ahora vamos a contar cuántos objetos, uno es en la mente, otro es visto, identificación de números, ¿sí? Entonces vean cómo aquí, como primer punto, lo que podríamos nosotros ver es que qué es lo que se espera que un niño esté haciendo cuando está entrando a la primaria de lo que mostré. Lo que estamos viendo es que sea capaz, o sea, vaya, un niño que ya está en primera primaria, que sea capaz de leer frases de 3 palabras, que pueda escribir su nombre, que pueda llegar a contar. No estoy hablando de que necesariamente pueda llegar a hacerlo, vaya, hay diferentes puntajes, ¿sí? ¿Qué retos tenemos que de repente se vuelve complicado? Porque los niños y las niñas puede ser que no estén haciendo eh, lo que corresponde. ¿Está siendo clara esta idea? Entonces, ahí es donde tendríamos que ver qué tiene que ver esto con el desempeño escolar, con el desarrollo y con todo lo que vamos viviendo. ¿Por qué? Porque de repente puede ser que nosotros tengamos la expectativa
de que los niños y que las niñas pueden hacer cosas que son muchísimo más complejas de lo que realmente se puede hacer. Sí quedó clara como esta idea. Aquí, para hablar de esto, me voy a permitir compartir una presentación, solamente es una diapositiva de algo que hicimos en un estudio en Sinaloa, que es primero de primaria, es muy tarde, que tuve el honor yo de participar. Y ahí, fíjense cómo, fíjense, voy a acotar esto fue en 2019 en Sinaloa, y el objetivo no es criticar en ningún momento el sistema educativo de Sinaloa, yo admiro mucho a los sinaloenses, es mostrar como un panorama para reflexionar. ¿Mi hijo realmente le están pidiendo las cosas que corresponden para la edad o no? Eso es lo que quiero que quede claro en este punto. Vean, ¿qué pasó cuando hay algo que se llama la ENIM? La ENIM es la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres, se levantó en 2015 y se veía que el 31.6% de los niños y niñas de 3 y 4 años tenían un desarrollo adecuado en alfabetización y conocimientos numéricos, ¿ok? De todas maneras, para todos los suscriptores de la página, si quieren, después podemos tener una discusión y podemos abundar más a detalle parte de los resultados de los estudios que hemos hecho, ¿sí? ¿Y qué es un desarrollo adecuado de alfabetización y conocimientos alfanuméricos en niños de 3 y 4 años? Sería la pregunta, ¿sí? O sea, aquí lo que están diciendo es, en el noroeste del país, si consultan la encuesta es pública, la pueden ver en todo lugar, 1 de cada 3 está saliendo. Pero vean, dice, para considerar alfabetización y conocimientos alfanuméricos, los niños, ¿qué deben de hacer? Al menos 2 de las siguientes. Identificar a nombrar 10 letras del alfabeto, ¿ok? 10 letras del alfabeto. No está pidiendo, ojo, que se sepa todo el abecedario. Es identificar o nombrar 10 letras del alfabeto, ¿sí? Leer al menos 4 palabras sencillas y conocidas como papá, mamá, gato, perro. 4 palabras sencillas de no más de 2 sílabas. ¿Está quedando clara esta idea? No se pide que el niño lea la mamá quiere algo. De hecho, si se fijan, Melco, que es para inicio de educación primaria, llega a tener frases de 3 palabras, pero empieza más básico, ¿sí? Pero para niños de 3 y 4, es decir, un niño que está entrando a tercero de preescolar, con que lea 4 palabras sencillas y conocidas y que cuente y reconoce los símbolos del 1 al 10, ¿sí? Reflexionen ustedes y ojalá que aquí alguien me ayudara en los comentarios. ¿Cuántos de ustedes a los niños ya están queriendo que lean a los 3 años? O el problema es que el niño no puede pasar a segundo de preescolar si no lee su nombre, ¿sí? Este es de un estudio que a mí me tocó coordinar y estoy mostrando los resultados de este estudio que nos tocó ver y esto es algo de lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, en ese momento lo que estábamos viendo es que falta mucho en cuanto a tanto al público como en privado, falta la parte de reconocer letras y palabras. No voy a entrar en este punto de discusión en este momento, pero lo que sí quería dejar claro era que tenemos nosotros que ver qué es adecuado. Queda clara esta idea y cómo esto se vuelve relevante. Va haciendo sentido lo que estoy tratando de expresar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, lo que nosotros tendríamos que ver es cómo lograr que los niños y que las niñas vayan teniendo un desarrollo integral, ¿sí? Y para tener este desarrollo integral, tenemos que hacer las cosas. Justamente esta parte de colores, números, de decir al menos 10 palabras, se vuelve complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que el niño no lo esté haciendo. Y entonces, ¿cuántos de ustedes no les han dicho es que mi hijo tiene que hacer un montón de cosas que no necesariamente tiene que hacer y que eso es algo que se vuelve complicado y eso es algo que tenemos que ir analizando y eso es algo que tenemos que ir viendo? ¿Me explico? Ahora, si nosotros ponemos aquí, me voy a permitir a compartir la pantalla para que vean aquí qué es lo que pasa con cómo buscar las cosas. Si ustedes aquí están en internet, ¿sí? Y colocan en las palabras un buen comienzo,
un buen comienzo CEP preescolar, ¿sí? Si ustedes colocan un buen comienzo CEP preescolar, viene aquí aprendizajes claves para la educación integral. Está esta página de internet que pueden descargar, es en GovMX, ¿sí? Está en el diario oficial de la Federación. Aquí algo importante es que es el programa para los niños, están en aprendizajes clave. Y aquí se pueden meter ustedes, digo, aquí está en una página de una entidad federativa, pero este es un buen comienzo de 0 a 3 años. Y aquí vamos a ver en preescolar. Me interesa que vean ustedes qué es lo que debe de hacer un niño para ver qué es lo que se está viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente nosotros no vemos lo que quiere decir y y esperamos que las cosas sean como muy diferentes. Y entonces aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no estamos viendo en esta parte de aprendizajes clave qué es lo que tiene que hacer un niño. Entonces vean aquí, nuevamente pueden ustedes descargar aprendizaje clave, planes y programas de estudio para educación básica. Es totalmente gratuito. Estoy hablando de una página oficial, ¿sí? Y aquí viene una leyenda que dice que todos los contenidos aquí están aquí y que, o sea, vaya, es de libre utilización. Solamente quiero ver aquí qué es lo que se busca. Rasgos de perfil de egreso de educación preescolar. Sí, me voy a permitir ir a la página 64. No estoy tratando de en ningún momento, o sea, descárguenlo ustedes, consúltenlo, les acabo de mostrar cómo hacerlo. Pero, ¿qué es lo que se espera, por ejemplo, para la página en preescolar? Vamos a ir a la página 64, vamos a bajar más rápido aquí. Y eso también es para el currículo de educación básica. Déjenme ver, página 85, ya me pasé. Vamos a ver, ¿qué es lo que se espera de un niño cuando sale del preescolar de acuerdo a la legislación mexicana? Este es un documento público y es el documento que rige a todas las escuelas del país. ¿Sí queda claro? Pues eso es algo importante. Y aquí pueden consultar qué es, porque de repente te dicen, es que el hijo no cumple con las expectativas de la parte oficial. Entonces, vean aquí, dice, aprendizajes escolares para el primer grado de educación preescolar, ¿ok? Aquí pueden consultar para artes, conoce rondas y canciones, baile, se mueve con música, identifica sonidos que escucha, animales y gestos, cambia algunas palabras en las letras que le son familiares, musicales, desarrollo socioemocional, que forma parte de una familia y quienes la integran, comunica ideas completas, comenta cómo se siente, participa en juegos y actividades, acepta jugar y realizar actividades con otros niños, consuela y ayuda a los niños, realiza acciones básicas de educación física, ritmo, respiración, posturas, que llega a un punto, objetos ligeros. Rasgos de perfil del egreso de educación preescolar. Expresa emociones, gustos e ideas en su lengua materna. No dice en español, no dice en inglés, dice en su lengua materna. Si la lengua materna es otomí, que lo exprese en otomí, ¿ok? Utilice el lenguaje para relacionarse con otros y comprende algunas palabras y expresiones en inglés o en otra lengua, pero este es el perfil de egreso, ¿sí? Pensamiento, cuesta al menos hasta el 20. ¿Cuántos niños de repente terminan tercero de preescolar y dicen es que no está listo para pasar o no cumple? A mí me tocó un niño que llegó, ¿vieron lo de primero de kinder o primero de preescolar? A mí llegaron unos papás que me dijeron, Toño, dicen que mi hijo no va a poder cumplir los requisitos de terminar primero de preescolar. Recuerden que estoy en un documento oficial que pueden consultar de forma gratuita, es público, está en internet, que es un buen comienzo, ¿sí? Es público. Les invito a que lo descarguen y a que lo lean, sean papás, sean docentes, y cuando te digan mi hijo lo está haciendo o no, eso es de lo que es esperado, ¿sí? Pero es hasta el 20, construye figuras, mundo natural, curiosidad y asombro, pensamiento crítico, acciones para jugar, aprender y conocer su entorno, habilidades socioemocionales, reconoce las cualidades y de los otros, estrategias para jugar y aprender de manera individual en grupo. ¿Qué palabra está en cada punto? El juego, ¿ok? No es, tiene ya una capacidad para entender muchas cosas, trabajo en equipo. Habla de su familia, de sus costumbres, reglas básicas de convivencia, expresiones cuesta y salud, cuidado del medio ambiente, uso básico de herramientas digitales. Aquí haría una pregunta de reflexión. ¿En qué momento dice el niño tiene que leer y tiene que hacer una gran cantidad de cosas? Vean, aquí pueden consultar primero grado de preescolar
por campo de formación académica. Aquí pueden ver primer grado de educación preescolar, lo mismo. Y aquí habla de qué se espera el primer grado de preescolar. Y vienen aquí qué se espera al terminar el perfil del egreso de educación preescolar. ¿En qué momento dice ahí el niño tiene que estar leyendo? En ningún momento. ¿Sí quedó clara esta idea? Les repito cómo buscar este documento. Si ustedes colocan un buen comienzo, SEP preescolar 2023, lo pueden ver y lo mismo pueden encontrar la parte de educación primaria. ¿Quedó clara esta idea? Entonces, la primera reflexión aquí ya no es vigente, ahora se está trabajando con el plan 2022. Sí, Jonathan García, yo estoy hablando aquí de un buen comienzo. No estoy hablando del plan y la nueva escuela mexicana justamente refuerza todavía más los valores. Jonathan García, gracias por decirlo, pero aquí estoy hablando de valores y estoy poniendo de un ejemplo de cómo se está haciendo la transición en este ciclo escolar de una buena escuela, de la nueva escuela mexicana. No voy a hablar en este momento acerca de los cambios de la nueva escuela mexicana, gracias por decirlo, pero vean cómo lo que quería llegar, y gracias por este punto, es en qué momento se está pidiendo que se lea o que se escriba. Estaba hablando del plan de un buen comienzo, ojo, pero quitemos un buen comienzo. ¿En qué momento dice que el niño tiene que entrar a la primaria leyendo párrafos completos, teniendo una estructura compleja y haciendo sumas y restas? En ningún momento. ¿Quién lo dice? Melco. Melco es una evaluación estandarizada a nivel mundial, ¿sí? Y ojalá que nos pudieras compartir, Jonathan García, el link del plan de la nueva escuela mexicana, que sería muy valioso. Pero la nueva escuela mexicana todavía está más centrada en los valores, en la persona y en el desarrollo socioemocional, ¿sí? O sea, es algo que se refuerza en la nueva escuela mexicana. En ningún momento el objetivo de esta clase es hablar de los modelos educativos. Estoy planteando un punto concreto, cómo buscar cuáles son los perfiles de egreso de las personas para saber qué es lo que se espera. ¿Quedó clara esta idea? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje? Está sustantivo y cuantitativamente por debajo de la edad cronológica, pero esto de edad cronológica realmente es con base en los programas oficiales o es con base en los programas contractuales de la institución educativa en la que yo decido estar. Definitivamente, por eso gracias. Yo creo que la alfabetización y la nueva escuela mexicana y en general no se habla de una alfabetización en etapas tempranas. Si el niño lo puede hacer, está bien. Hay un autor que les recomiendo que lean, que es Eduardo Andere. Eduardo Andere habla de los modelos de comparación. Voy a responder en la visión alemana. En los sistemas educativos germanoparlantes se enseña a escribir hasta los 8 años. O sea, ya el plasmar las cosas y la lectoescritura es hasta los 8 años. Ojo, desarrollo infantil se habla de que, de acuerdo a la UNICEF, es hasta el primer ciclo de educación obligatoria, pero esto se plantea hasta los 8 años. ¿Por qué? Porque hay países que dicen, yo voy a permitir que el niño entre a educación primaria, donde ya va a estar haciendo habilidades formales de lectoescritura y aprendizaje, más adelante que más temprano. ¿Hizo clara esta idea? ¿Estoy siendo claro en esta idea? Entonces, más allá de discutir el punto, yo creo que la alfabetización se debe dar en el momento en el que el niño esté listo. Si el niño está listo para hacerlo, genial, pero el objetivo no es que entienda a reconocer palabras. El objetivo es de que el niño se sienta adecuado y acorde para lograr hacer las cosas, ¿sí? Y toqué aquí un punto álgido que es la parte de la lectoescritura, porque de repente se pareciera que ahora ya los niños terminando tercero de preescolar primero de preescolar tienen que escribir su nombre, ¿sí? Cuando es uno de los puntos importantes que tenemos que considerar, ¿sí? Porque, ojo, está la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que es la ENAPI, que está vigente, está la reforma del artículo 3º constitucional de educación inicial, y lo que se busca es justamente fortalecer a las competencias socioemocionales. ¿Sí? ¿Queda clara esta idea? Entonces, la próxima vez que nos digan, a ver, el niño no está cumpliendo con los requerimientos de la escuela, por lo cual tiene un problema de aprendizaje, habría que ir un paso más atrás. No está cumpliendo con los requisitos de aprendizaje que establece el país, con lo que espera el mundo que se haga. Aquí hablo como mi papel de persona que
Nuevamente, Viviana Burelo aquí nos comenta, mi hijo me pidió que leyera y escribiera lectoescritura para pasar a Prefirst. Ojo, aquí hay que diferenciar dos cosas. Todo se rige por la Secretaría de Educación Pública, todo se rige por la, esto. Hablar y escribir bien de ellos, Erika Vega, aquí es un problema también que tiene que ver en competencias. ¿Por qué? Voy a poner a dos mamás, y eso es algo de lo que que a mí me tocaba hablar en este foro de expertos en aprendizaje a través del juego a nivel internacional. Fíjense bien, hay dos mamás, ¿ok? Llega la mamá, voy a poner, y voy a tomar aquí el ejemplo de lo que dice Viviana. Dice, a ver, vamos a suponer que Viviana está y dice, a mi hijo me dicen que lea y escriba y que consiga la habilidad de lectoescritura para entrar a esta nueva escuela, ¿ok? Pero mi hijo en este momento, en este kinder, está jugando, está en mesas, está aprendiendo habilidades emocionales. Pongo un ejemplo, ¿sí? Llega a esta escuela y dicen, están platicando dos mamás. ¿Qué hace tu hijo? Estoy hablando de escuelas privadas. ¿Qué hace tu hijo en la escuela? Tu hijo, pues mi hijo está jugando, está socializando, está aprendiendo a través del juego, está haciendo proyectos. Les dicen que de repente siembren un frijolito en un algodón y vean cómo sale una plantita, y ir identificando las emociones, ¿ok? Y la otra mamá dice, ¿y pagas por eso? Mi hijo está sentado, está 6 horas sentado, ya está leyendo, ya está escribiendo. ¿Qué mamá va a sentir que lo que está pagando no vale y que, o sea, la que dice, o sea, porque esta mamá le va a decir, ¿estás pagando para que tu hijo vaya a jugar? ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con esta mamá que probablemente cambia a su hijo de escuela a esta? ¿Y qué va a pasar con esta escuela? Que se va a quedar sin matrícula y es una escuela privada. Y entonces esta escuela privada va a tener que implementar un modelo diferente a lo que estaba basado, porque al final del día tiene que tener recursos para financiar. Entonces, muchas veces se ve una presión evolutiva a que las escuelas privadas estén migrando a ir aprendiendo qué es lo que está pasando con los niños, ¿sí? Y cómo lograr que vayan presionándose para leer, para hacer. Lo pueden ver tan sencillo como, en la parte de Montessori, ¿ok? Yo siempre he dicho que Montessori, la filosofía de Montessori es maravillosa, pero el gran problema de Montessori, y eso lo hablamos, es que un verdadero Montessori tiene que tener un documento que diga que es parte de la Asociación Internacional de Colegios Montessori. El problema de Montessori es que María Montessori nunca patentó su método porque no decía que era el método de María Montessori, era el método del niño. Y al decir que era el método del niño, no patentó el nombre, ¿sí? No es como, por ejemplo, el modelo Reggio Emilia, que está, o sea, tiene un registro de autor el modelo Reggio Emilia, ¿sí? O diferentes modelos. Entonces, cualquier persona puede ocupar el nombre Montessori y tú dices es el colegio Montessori tal, y eso se vuelve un problema porque tú dices mi hijo está en escuela Montessori y no necesariamente es Montessori, ¿sí? Pero vuelvo a este ejemplo de los puntos, y sí, Francisco Mora habla de respetar el proceso y no adelantar a los niños, gracias a Alma Rosa, ¿sí? Y algo importante es respetar el tiempo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del desarrollo, y más allá de hablar de modelos educativos, digo, aquí mostré nuevamente lo de herramientas que pueden ir buscando de los planes y programas de estudio. Les invito a que busquen los planes y programas de estudios del nivel educativo de sus hijos o ustedes, conocer cuál es lo que es el plan de estudios oficial del país. ¿Por qué? Porque puede ser que un niño no tenga las competencias necesarias para aprender la lectoescritura porque tiene 3 años. Y eso no está mal, ¿ok? Porque desde el punto de vista del desarrollo puede ser más grande. No entendí ahí, Manu Baeza, qué era lo que se estaba diciendo. Estoy siendo claro, está sirviendo y abonando. Ojo, en ningún momento estoy criticando escuelas, ese es el primer punto. Y vuelvo a esta idea. ¿Qué pasa en el sector privado? El sector privado es una situación contractual. El sector privado es más parecido al matrimonio que a navegar por, o sea, vaya, a manejar por una calle. Yo con mis impuestos pago el que las calles tengan iluminación, tengan un pavimento adecuado y tengo el derecho de exigir eso, ¿sí?
el que yo decida que mi hijo vaya o no a una escuela privada es más parecido al matrimonio en el sentido de que es un contrato civil. La escuela tiene que regirse por la Secretaría de Educación Pública porque no hay nada más allá de la Secretaría de Educación Pública y es el órgano rector de todos, ¿sí? Así como en salud, la Secretaría de Salud es la cabeza del sector y ahora que ya está en la cartilla el desarrollo infantil se tiene que estar evaluando, ¿sí? Yo decido, ojo, firmar un contrato con una institución a la cual le estoy pagando para que me brinda un modelo en el cual yo analicé antes y que yo considero que es compatible con mis valores, etcétera, ¿sí? ¿Cómo elegir escuela? Alguna vez me tocó estar platicando de ese tema. Y una mamá dice, mira, a ver, yo estuve viendo y dije, a ver, yo quiero una escuela que tenga inspiración religiosa o no, quiero una escuela que tenga, o sea, que dé prioridad a la parte socioemocional o a la parte académica, y quiero una escuela que me quede cerca de mi casa o a la cual tengo que viajar 2 horas para ir y regresar de esta escuela. Y una frase que dijo la mamá, y que es una de las frases que me encantó, fue, y al final me quedé con una lista de escuelas públicas, fui a ver las escuelas a la hora de la salida y en 2 de 3 escuelas las personas que iban por los niños eran el chofer o la nana y yo quiero que mi hijo esté en contacto con otros niños y con sus familias. Entonces escogí esta escuela. Pero vean todo el proceso que llevó una persona para elegir una escuela. Está dentro de mi presupuesto, está en distancia de la casa, se inspira en los valores que van con mi familia, es los contenidos que quiero, son el tipo de interacciones que quiero que vea mi hijo. O sea, el escoger una escuela privada, que eso amerita toda una clase, se vuelve un reto, ¿sí? Está haciendo sentido esto que te tratando de expresar. Y entonces te dicen, si tu hijo va a esta escuela, va a salir muy bien. ¿Qué está pasando con los niños el día de hoy? Que desafortunadamente estamos teniendo niños que les exigimos tanto en la primaria, que están enfocados en el rendimiento en el preescolar, en la primaria, que de repente ya no quieren seguir estudiando y después en la universidad dicen, ya me cansé, o niños el día de hoy en preescolar que estamos viendo con dolor de cabeza por estrés, gastritis por estrés. Ya nos ha tocado ver niños de 6 años con burnout y decir, mi vida no vale la pena porque no puedo hacer las cosas. Qué triste y qué grave que vivamos en una sociedad donde se esté viviendo eso. Y eso es donde se ve pediatría del desarrollo, ¿sí? Y es una de las cosas que diferencia pediatría del desarrollo de neurología pediátrica, por ejemplo, y de pedopsiquiatría. Nosotros sí revisamos los planes de estudios. De hecho, una de las tareas que tuvieron fue analizar los planes. A mí me ha tocado participar directamente en un buen comienzo. A mí me tocó participar viendo los contenidos. Y en la ENAPI a mí me tocó participar como revisor en mi papel de comisión como Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. La semana pasada estaba hablando con los sistemas DIF Nacional, habrá invitado por DIF Nacional hablando de este desarrollo en la primera infancia, ¿sí? Entonces, el gran problema es que de repente, como dice Isabel González, no les dejan ser niños, y eso es algo importante, ¿sí? La doctora Robles, y además gracias por ser suscriptora y gracias a todos los suscriptores, porque gracias a lo que ustedes aportan al suscribirse, me permiten tener recursos para ir mejorando las transmisiones. El objetivo es de que estas clases sigan siendo abiertas para cualquier persona y gracias a personas como la doctora Robles que confían en mí, se suscriben y que gracias por ello. Entonces, dice aquí, un niño puede tener un aprendizaje adecuado según las escalas de desarrollo que enfocan todas las esferas y otros son los objetivos académicos de cada escuela que no pueden valorar un trastorno de aprendizaje por sí mismas. Totalmente de acuerdo. Y esto es algo muy importante, doctora Robles, y algo que vamos a hablar es la evaluación del desarrollo infantil, ¿sí? Y en ese sentido, yo tengo que ver nuevamente, ojo, aquí tengo que valorar como papá para trastorno de aprendizaje. Fíjense, como papá, como escuela o como institución, vean, dice, está sustantiva y cuantitativamente para la edad cronológica. Aquí la gran pregunta que tenemos que responder es, o sea, esto es con base a lo que debiera de hacer por su desarrollo, que es lo que nos toca como pediatras del desarrollo, y por eso está la evaluación del desarrollo infantil o prueba EDI. Si me acercan un manual, por favor, lo agradecería, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, ojo, voy a poner un ejemplo muy puntual, gracias. Voy a poner un ejemplo muy puntual
de qué debería de hacer un niño, ¿sí? Para entrar en el área de salud. Si ustedes ven aquí, si ustedes ven de lo que he tratado de mostrar, y ojalá que me ayuden con reacciones emocionales si está sirviendo esta clase y este tipo de interacción, vean, esta es la nueva Cartilla Nacional de Salud, ¿sí? Esta es la nueva Cartilla Nacional de Salud, es la cartilla que es oficial para niños de 0 a 9 años de edad, ¿sí? Este documento a mí me tocó participar presentando porque yo estuve colaborando, yo soy el autor moral de la prueba de evaluación del desarrollo infantil que se ocupa en menores de 5 años, menores de 6 años en el país. Y bueno, ya está en la cartilla, que es el documento oficial, ¿sí? No hay nada más que esta cartilla. Me voy a centrar en aprendizaje en esta parte de, vean cómo ya viene este apartado de desarrollo infantil, después vamos a hablar de estos puntos, pero vean aquí como, ojo, a ver, dice aquí, marca los logros que tu hijo alcanza de acuerdo a su edad y muéstralo en cada consulta. Y entonces aquí estamos hablando de que si el niño no hace algo, sería importante ir a la unidad de salud, pero vean aquí cómo dice, 3 años, conoce los nombres de al menos 4 colores, juega, puede dibujar un círculo, una cruz y pregunta por qué. En ningún momento dice a los 3 años el niño no sabe escribir su nombre. ¿Quedó clara la idea? Estos son los datos que yo como papá tengo para ir a salud para ver si hay un problema. Y salud incluye psicología, incluye medicina, incluye, ¿sí? Puede contar hasta el número 10 a los 4 años. No es, el niño es capaz de, o sea, y contar al número 10 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No es, estoy capaz de hacer cosas. Me pueden ayudar a dar reacciones emocionales si estoy siendo claro y me ayudan a invitar a más personas, a compartirlo en sus páginas para llegar a más personas y también seguirme en las otras redes sociales. Y por supuesto, si me comparten el link de la nueva escuela mexicana y hay alguien que sea docente que quisiera participar conmigo para hablar de la visión de la nueva escuela mexicana, sería genial, ¿sí? Puede dibujar una persona, pide más. 5 años, ¿le gusta ir a la escuela? Y esta es una pregunta bien importante. ¿Qué pasa si a un niño no le gusta ir a la escuela? Puede ser que tenga desgaste emocional. O sea, ningún niño no debería de no querer ir a la escuela en tercero de preescolar, ¿sí? Puede escribir 2 números o letras, pero aparece a los 5 años, no aparece antes. O sea, ya es un dato de alarma para ir a valoración si no escribe 2 números o letras, ¿sí? Puede brincar con los pies y puede expresar feliz, triste o enojado. Eso es importante, ¿sí? Puede seguir reglas o juegos sencillos, lee por lo menos 10 palabras en voz alta a los 6 años. Lee 10 palabras en voz alta a los 6 años, ¿sí? Pero no estamos hablando de lee antes, ¿sí? Y aquí vean, enlista palabras en orden alfabético a los 7, y aquí escribe oraciones sencillas de 3 o 4 palabras a los 8, ¿ok? Entonces, vean cómo en la Cartilla Nacional de Salud nos puede dar una guía de qué es lo que está pasando y qué es lo que sería esperado de acuerdo a el nivel de desarrollo, qué es lo que nos toca en salud. No sé si estoy siendo claro o si tengan aquí dudas o preguntas. Y entonces aquí voy a ir leyendo los comentarios nuevamente. Los preescolares, entonces, sí, Erika Belva, bueno, ser más competitivos. Aquí Andrea Viniegra nos comparte que trabaja en los 3 grados, sin forzar y rezagar a nadie, y en primaria menor, el instrumento ellos ponen el ritmo. Eso es maravilloso. O sea, si cada niño va llevando su ritmo, va a querer ir a la escuela. Eso no quiere decir que yo no tenga metas. Y ahí es donde yo tengo que estar como docente, tengo que estar haciendo una zona de desarrollo próximo. De donde estoy hacia donde quiere, de donde esté el niño hoy, hacia donde quiere llegar con la ayuda de un adulto, ese es el andamio. Entonces, papás, mamás, docentes, cuidadores, deberíamos de ser los andamios de los niños. Estoy siendo claro en esta idea. Y entonces, ojo, hay escalas de aprendizaje. Pero vuelvo a la misma idea. Si ustedes ven las escalas de aprendizaje, tenemos aquí un reto. Entonces, está quedando clara esta idea del criterio B. Entonces, vamos a ver esta parte cuantitativa. ¿Cuál es el problema? Que la realidad es que, y aquí voy a citar aquí a Manu Valleza, en la sociedad posmoderna presiona entrar al pensamiento de la competencia, perdiendo el espíritu crítico y creativo de la infancia. Lo voy a responder ahora, Manu Valleza, y no sé si, doctora Robles, estoy siendo claro y alguien más pudiera ir compartiendo, pero ojo, a ver, fíjense bien, ¿para qué una persona va a la escuela? Es una pregunta que ojalá que ustedes me ayudaran a contestar y aquí les dejo de reflexión en lo que leo aquí rápido en los comentarios. ¿Para qué llevo a mi hijo y por qué el niño
tiene derecho a ir a educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Para qué? O sea, ¿para qué el niño va, o sea, para qué el adolescente va a la universidad? Entonces aquí dice, hubiera estado padre que participara en la revisión de la nueva escuela. No tuve oportunidad de participar en ello, pero he estado ahí. Y gracias a Tere Cortés y lo demás. Y nuevamente, independientemente, porque aquí hay de diferentes países, lo que quiero acotar no es en ningún momento criticar un modelo educativo. Es que tengamos herramientas para ver qué pasa. Y entonces los niños necesitan espacio para el juego, para el desarrollo, la educación, alimentación, el afecto. Son los pétalos, Evangelina Guilucho, del cuidado cariñoso y sensible. Acá podemos considerar que presenta un problema de aprendizaje en la alfabetización, que quinto y sexto ya debería de ser un problema, y eso es algo importante, ¿sí? Y requiere valoración, nuevamente se puede hacer. Esa cartilla para descargar está, Alma Rosa, si colocas Cartilla Nacional de Salud México 2023, sale el documento para lectura y en todas las unidades de salud ya se está dando en los niños que nacieron a partir de 2023. Por ejemplo, aquí, como no lo dice bien, hacen como no está contando. Vuelve esta idea a lavandería tecno. Puede ser que el niño lo haga, pero ¿qué estás evaluando? ¿Estás evaluando que el niño hable bien o que cuente? Son dos cosas diferentes. Y es algo que vamos a hablar en el módulo de lenguaje. Y hay que cuidar que logre sus etapas de desarrollo correcto al tiempo, como dice Lilian Ibáñez. Y aquí, de niños con discapacidad en escuelas regulares, lo primero que tenemos que hacer es incluir. La verdadera inclusión se da y es algo muy importante. Y Isa Hernández dice, como docentes, vamos respetando los ritmos, el pero viene cuando los padres exigen que lean antes de terminar el preescolar totalmente, y vuelvo a, no sé si hizo sentido de la presión. Y aquí vamos a ver, educación inicial es fundamental, Sandra Cortázar, y gracias, y si me ayudan a compartir los temas, si me comparten de dónde son, y si son docentes, papás o profesionales de la salud, lo agradecería. Finalmente, les invito a que me ayuden a invitar a más personas para crecer nuestra comunidad de aprendizaje, llegar a 60,000 personas en Facebook, que me ayuden a compartir el live en sus páginas y también que me sigan en Instagram en @arrisolice, que es donde subo contenidos, y me pueden seguir en TikTok en Dr. Lego Risoli, que es donde es más enfocada no en desarrollo, sino es un canal adecuado para niños, niñas y adolescentes. Entonces, vean, a ver, ¿cuál es el objetivo de ir a la escuela? Vuelvo a esta pregunta. ¿Para qué va un niño a la escuela? Aquí nos dice Graciela, permite al niño desarrollar su pensamiento, expresar sentimientos, si son niños social e independiente, y expresar sus ideas. Muchísimas gracias. Gracias y espero estar siendo claro, y gracias a todas las personas que me acompañan. ¿Para qué va un niño a la escuela? Para que adquiera las habilidades. Para que adquiera habilidades, ¿para qué? Para su vida adulta. Entonces, ojo, lo primero que tenemos que pensar en trastorno del aprendizaje es que tenemos que hacernos una pregunta muy clara, ¿ok? ¿Para qué un niño va a la escuela o para qué una persona se forma? Es para adquirir competencias que permitan la independencia, tanto económica como profesional, como, o sea, la independencia, sí, o sea, adquirir la independencia. ¿Qué más? O sea, vaya, para adquirir la independencia para poder desempeñarse como un adulto pleno en la vida adulta, ¿sí? O sea, al final del día, desde educación inicial, toda la educación obligatoria tiene como objetivo el garantizar que la persona adquiera todas las competencias y los conocimientos necesarios para poder desarrollarse y ser un adulto que esté con las normas de sociedad, etcétera. Está haciendo esta idea, ¿sí? O sea, al final del día, ojo, ¿para qué un niño va a la escuela? Para tener las competencias para ejercer su adultez de forma plena. ¿Queda clara esta idea? Aprender a socializar es muy importante, ¿sí? Socializar es muy importante, gracias aquí, y qué bueno y ojalá Manu Valleza que te las claves para tener una guía acorde a su desarrollo, un entorno adecuado que le permita socializar. Lo ideal es el desarrollo de las funciones superiores, todo acorde a su edad. Gracias, doctora Robles, pero estoy hablando ya a más largo plazo, en el futuro, ¿sí? Y gracias a todos los que me acompañan. Entonces, queda claro, o sea, ¿cuál es el objetivo de la escuela? El objetivo de la escuela es lograr tener competencias que te permitan ser exitoso como adulto, ¿sí? Y exitoso es en la vida, en tu definición de éxito. Vamos a ver cuál es el primer problema que tenemos en esta parte de trastorno de aprendizaje. Me estoy centrando en el criterio B.
y ojalá que los psicólogos educativos comenten, ¿sí? De lo que estoy diciendo, qué opinan. Yo, esta parte de psicología educativa me tocó, yo ya terminé psicología, ya estoy por graduarme, y yo la rama que escogí fue psicología educativa como formación. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué era lo que hacía exitosa a una persona? Y ahí viene la idea de la nueva escuela mexicana que acaba de surgir en 2023, que después se podría hablar con mucho gusto. Pero a ver, vean. A ver, antes de, en 2010, o sea, para que una persona fuera exitosa en el 2000, ¿sí? ¿Qué era lo que importaba en el 2000 para tener el éxito adulto? Lo que importaba era conocimiento, ¿ok? O sea, el adquirir conocimientos. Aquí sí importaban las calificaciones, porque las calificaciones te permitían llegar a nuevos lugares. En el 2000 importaba el lugar del egreso, ¿sí? O sea, el lugar donde estudiabas te marcaba porque tenías acceso a más cosas, porque el conocimiento estaba localizado en un lugar. Estoy hablando en este contexto, ¿sí? Pero entonces era importante el tener conocimiento de las calificaciones del lugar. En los 2000, para ser exitoso, importaba que supieras trabajar en equipo. No necesariamente. Vean a Miranda Priestley en El Diablo Viste a la Moda. Es maravilloso, es espectacular, pero ella no sabe trabajar en equipo, ¿sí? No nos enseñaron a trabajar en equipo. A mí no me enseñaron a trabajar en equipo. Y eso es lo que hablaba ayer en la clase que di a los alumnos de la Universidad La Salle. O sea, tenemos que aprender eso, ¿sí? ¿Qué era lo que marcaba el éxito, por ejemplo, para las cosas? Véanlo tan solo con la representación del DSM-4. ¿Me está sirviendo esta reflexión? Y ustedes me ayudan con reacciones emocionales si estoy siendo claro. ¿Qué pasa en el aprendizaje en lugar donde no hay maestros? Se vuelve un reto. Yo tuve la oportunidad de trabajar con CONAFE, con promotores educativos, por eso surgió la SEDI y se evaluó que después se ocupa en el sector educativo formal, en Sinaloa, que se ocupa en Puebla y en otras entidades. El DSM-4 hablaba de retraso mental. Era el diagnóstico, ¿sí? El DSM-4 dejó de ser válido en 2012, donde salió el otro. Pero antes de 2012 se hablaba de retraso mental. ¿Cómo se medía el retraso mental? Con una prueba de inteligencia. Y el IQ mide básicamente dos cosas. Mide los conocimientos del lenguaje o expresión oral y los conocimientos matemáticos. ¿Ok? ¿Qué me abría la puerta en el 2000 para tener éxito? Conocimientos matemáticos y del lenguaje. Va siendo claro lo que estoy tratando de conectar. Entonces, si lo vemos en esta perspectiva, ¿cuál era el objetivo de la escuela en general? Estoy hablando de la escolarización en los niños antes del 2000 o antes del 2010. Lograr que las personas adquirieran lenguaje, pudieran escribir ensayos, pudieran hacer matemáticas. Yo les puedo decir, por ejemplo, en el curso que tomé de Harvard de certificación en liderazgo, calidad informática y seguridad, al final te decían, tú todo el año está enfocado en que tienes que mandar un documento de máximo 8 páginas con tal letra a 1.5 espacios y tienes que ser súper concreto. Y entonces, de repente en México te dicen, tienes que hacer una tesis que si no es menos de 100 páginas no cuenta. O sea, ya era, o sea, si te pasas de 8 páginas, ya va, y eso con esquemas y diagramas y bibliografía y todo. O sea, sí me explico, o sea, es muy concreto. El saber sintetizar la información, el saber analizar los textos me ayudaba. Si yo tenía buenas calificaciones, me iba a permitir tener una beca. Si tenía una beca, iba a ir a otra escuela. Yo estudié la universidad en la Universidad La Salle y Mariano Ramírez de Agollado es mi papá espiritual que está en el cielo y que desde allá sé que está acompañándome en este momento. Y antes era, estudiaste en La Salle, tenías acceso a muchas cosas. Yo tuve acceso a diferentes circunstancias. Y por mis calificaciones, yo tuve acceso a beca que me permitió estar ahí. Entonces, el conocimiento, el resultado académico me permitió estar en un lugar que me permitió aprender cosas, que me permitió hacer algo, ¿sí? Que tal vez no lo habría hecho si no hubiera estado en esa institución educativa. No estoy hablando de las demás, estoy poniendo un ejemplo de mi vida, ¿ok? Entonces, vean cómo retraso mental era, si no sabes matemáticas, si no sabes leer, ya tienes retraso mental.
¿Y eso qué implica? Que no vas a ser independiente en la vida adulta y que no vas a tener trabajo. ¿Quedó clara esta idea? Entonces, la idea de trastorno del aprendizaje antes era muy enfocada a, o sea, si el niño no sabe hacer esto y no lo logra desarrollar, no va a ser exitoso en la vida, no va a conseguir trabajo, ¿sí? El trastorno por déficit de atención en un inicio se llamaba disfunción cerebral, o sea, se llamaba disfunción cerebral múltiple, disfunción cerebral leve, o sea, hay diferentes puntos. ¿Estoy siendo claro en esta idea? Entonces, la escuela que tomamos nosotros estaba centrada en eso. Preescolar no se volvió obligatorio en México hasta el 2002. Antes del 2002 era optativo. Educación inicial, que es algo de lo que a mí me ha tocado participar mucho en educación inicial, porque los principales educadores en educación inicial deberíamos de ser los médicos cuando la mujer está embarazada. O sea, y ya es un derecho constitucional. Y yo admiro muchísimo a preescolar inicial, y si hay alguien de aquí de Sinaloa, de educación inicial o preescolar que me están viendo, toda mi admiración y mi respeto, ¿no? He aprendido muchísimo y crecí muchísimo con ustedes. Entonces, esto era lo que te daba el éxito, ¿sí? ¿Para qué formabas a un niño? Para que le fuera bien en esto, ¿ok? ¿Importaba las actividades sociales? No, ahora vamos a poner un punto. Cambia este paradigma, ¿ok? Y ahí yo les diría, si buscan el libro de Aprender Emociones, Inteligencia y Creatividad de Eduardo Andere, o buscan Eduardo Andere, es un maravilloso autor que luego con mucho gusto puedo invitar. Él es experto en educación comparada y es profesor de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard. Y habla de esto. ¿Qué pasa? Que hay que cambiar de shift. Ya no hablamos de retraso mental, ahora hablamos de discapacidad intelectual. ¿Ok? Y discapacidad intelectual, que es un tema que vamos a ver después, que no hemos revisado todavía. Estamos en, o sea, hemos revisado ya trastorno por déficit de atención, ya vimos el módulo de berrinches, porque el niño pega, ya vimos la diferencia entre agresividad y violencia, ya vimos el módulo de déficit de atención, que les invito a que vean esas clases aquí en Facebook o en YouTube. Y ahora estamos cerrando con estas clases, el cómo llegar al diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje desde la perspectiva de pediatría del desarrollo, ¿sí? Entonces, discapacidad intelectual requiere dos cosas. Uno, sí, una prueba de inteligencia, pero si esta inteligencia es la que te está causando que no puedas ser funcional y que no puedas valerte por ti mismo, es lo que da la conceptualización de discapacidad, ¿sí? ¿Por qué tenemos que retransformar el sistema educativo? ¿Y por qué tenemos que replantear lo que está pasando ahora? Porque el día de hoy los valores son, uno, creatividad. ¿Ok? Es hacer cosas nuevas. Voy a poner un ejemplo. Yo acabo de abrir TikTok en Dr. Lego Risoli porque me decían, usted arma todos los Legos de su consultorio, si yo los armo, y lo abrí. Y nuevamente, si alguien me quiere seguir en TikTok, es un canal niño friendly, no hay malas palabras, no hay comentarios y contenidos que no es adecuado para la edad, y puede servir como un pretexto para ir platicando en los diálogos mientras estoy construyendo e ir interactuando con los niños o con los adultos de diferentes temas, ¿sí? O sea, es enfocado en un canal de interacción y donde muestro en videitos cortos hacer las cosas, ¿sí? Pero ahí me dijeron en uno de los TikToks, los TikTokers no sigan a otro TikToker si haces lo mismo. Necesitas buscar ser un contenido original y necesitas pensar cuál es lo que te diferencia por lo cual hacen las cosas, ¿sí? Yo pondría un ejemplo. Si alguien de ustedes ha ido a mi consultorio o han visto las fotos, la gente, o sea, yo no tengo un monumento al ego. Todas las cosas que me han visto, al ego, al espacio ego, o sea, no al ego, como al ego. A mí me han regalado funcos, muñequitos, de hecho esas filipinas me gusta usarlas mucho y entonces me han regalado muchas cositas y las fotos que están afuera me las han regalado, ¿ok? El primer gran punto es, yo no me puse doctor Lego, a mí me pusieron doctor Lego los niños, me dicen doctor Lego, doctor juguetes, ¿sí? Y ya de ahí lo tomé porque así me dicen y les dicen, mira, ve con doctor Lego, ¿sí? Y no es un monumento a Lego, o sea, tampoco es eso. Y yo, para la duda de cualquier persona, yo me lo pago y gracias a los suscriptores y gracias a las personas que mandan estrellas, así puedo tener más Legos y así puedo ampliar mi colección. Así que muchas gracias, se valora. Ayúdenme con eso y con mucho gusto yo puedo seguir compartiendo y también así certificándome para ser mejor para ustedes, ¿sí?
Pero entonces, esto de qué es tu marca personal es la creatividad. Esto de todos son iguales y vamos a hacer a los niños que todos estén sentaditos, que todos estén quietos, que todos estén uniformes, que todos hagan exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser su diferenciador de adultos? Se vuelve un problema. ¿Sí me explico? Estamos favoreciendo la creatividad. La creatividad empieza desde un niño de, ¿me prestas una caja la que quieras? De allá. La creatividad empieza a limitarse, por ejemplo, de este es una taza, punto, y le dices es una taza. ¿Y qué tal que yo la quiero ocupar de florero? Ese no es un florero, es una taza, ¿no? ¿Y qué tal que yo la quiero ocupar para guardar legos? No es un recipiente, es una taza. Ahí estoy bloqueando mi creatividad, ¿sí? Tú le das de regalo a un niño este juguete, abrimos y tenemos aquí esto, por ejemplo, y el niño puede ser que agarre y diga esto que palitos monos, bye. Esta caja puede ser un sombrero y entonces ahora soy un soldado inglés. O puede ser una manopla y entonces soy un robot, soy un robot, pum, 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 pum. O puede ser un, pues, no sé, un carrito y entonces le voy a hacer. Esto, pues es una cosa, pero esto puede ser lo que yo quiera. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que tienen un niño de año y medio que le regalan algo y les interesa más la caja que el contenido? De hecho, algo que me da risa es, si ustedes piden de la compañía de bloques en línea, la caja yo no la había visto, pero tiene una leyenda que dice, esta caja no es tan vistosa como lo de adentro para no distraer en el contenido. Yo dije, ¿qué necesidad de estar diciendo que tienes una caja de cartón para tener otra caja de cartón y justificar que tu caja de cartón no se ve tan vistosa para que no sepan que hay adentro? Se me hizo muy original eso, ¿no? Si ustedes piden en línea y vienen perfectamente bien empacados y todo, o sea, es increíble, ¿no? Pero vaya, entonces, ojo, la necesidad es la madre de la creatividad totalmente, pero puede ser un escudo, vean. Entonces aquí, en yo puedo estar haciendo la mano, ¿no? Puedo, por ejemplo, ponerme aquí a escribir, por ejemplo, pues no sé cómo hacer para escribir, pero puedo estar haciendo aquí como una O, traté de hacer una O, pero es muy complicado hacer una O. Vean cómo está muy complicado y me quedo como una cosa extraña, ¿no? Mejor pongo mi mano y ya, ¿no? Así y ya se me perdió la mano. Si soy un niño de 2 años, ese juguete va a ser así como de aquí está mi mano y se desaparece mi mano y bye. Entonces tengo que estarle haciendo así, agarrando, cuidando, la pongo, adorno. ¿Me explico? O sea, ¿sí quedó clara esta idea? Estoy favoreciendo la creatividad al dejar que los niños piensen diferente. O sea, hay que pensar fuera de la caja. Hola, Lupita. Y eso es algo muy importante, ¿no? Y entonces, gracias por decir que está increíble el canal de TikTok. Muchísimas gracias, Viviana Burel. Nuevamente, gracias a todas las personas que se han suscrito al canal y gracias a todas las personas que me siguen. Y ayúdenme a compartirlo en su página de Facebook y a invitar a más personas. Aquí dice, mi hijo sabe cuántos son 9 dedos, pero cuando le muestro en mi mano me dice que es 54. Le estoy dañando su creatividad. Yo te diría sí y no. Ahí sería importante en todo caso que tuvieras, o sea, a ver, es que realmente puede ser que tenga un pensamiento lógico muy estructurado y esto es 54. Es el equivalente a una persona que le dices así cuántos dedos tengo y te dice 10, porque está contando estos dos, por eso tienes que hacerle así. Entonces realmente así estás diciendo 54. Este es 5 y este es 4. En su mente esta mano es decenas y esta mano es unidades. ¿Está quedando clara esta idea? Entonces, no necesariamente puede ser esto. Entonces, ojo, tenemos que ver creatividad. ¿Qué es lo que debería yo de buscar en un nuevo modelo educativo? Y es lo que se está hablando a nivel global y es lo que a mí me toca hablar en la Comisión de Desarrollo Infantil Temprano de la Asociación Internacional de Pediatría, del cual soy el representante de Latinoamérica. Y ahora pronto estaré en la Organización Mundial de la Salud hablando en el foro de cómo se ve desde la pediatría a las personas que tienen déficit auditivo y cómo ayudarlas. ¿Qué es lo que yo les digo? Puedes tener déficit auditivo, pero eso no quiere decir que no seas persona. Puedes tener parálisis cerebral, pero eso no quiere decir que no puedas tener cognición. O sea, ¿sí? ¿Estamos desarrollando la creatividad? ¿Qué es lo que va a dar el éxito en el futuro? ¿O estamos limitando la creatividad? El dinosaurio tiene que ser verde. Perdón, pero a una persona se le ocurrió que había un dinosaurio que podía ser morado y ganó millones de dólares gracias a ser un dinosaurio morado, ¿no? O sea, una persona hizo un dibujo así y gana millones de dólares,
¿sí? Y necesito borrarlo rápido antes de que me digan que estoy violando H2, ¿no? ¿Sí? O sea, la creatividad es importante, la creatividad es libertad de pensamiento, sí, pero ojo, la libertad de pensamiento, Adriana Trujillo, la libertad es la conciencia de la necesidad, de acuerdo a algunos filósofos. Entonces también yo soy libre, pero tengo que ser consciente de la necesidad del entorno. ¿Qué pasa si yo quiero hacer las cosas, pero me veo limitado porque me piden que los haga de cierta forma y no de otra? ¿Sí? Necesitamos hacer una transformación en el sistema educativo que se dio en el sistema laboral. Desafortunadamente, la pandemia es algo muy doloroso, es algo que nos afectó a todos. Yo empecé a transmitir las clases en Facebook a partir del 18 de marzo, que empezó la parte de la pandemia, y desde ahí pueden ver contenidos que he estado transmitiendo, ¿no? Y hay personas que me siguen desde 2020, cuando empezó la pandemia, ese 18 de marzo, que abrí las clases en línea. Y cada año trato de hacer visiones y temáticas diferentes, son temporadas diferentes, y entonces ven las clases de antes, son diferentes a las de ahora. Este año está enfocado en temas centrados en lo que vemos y cómo ayudar a fortalecer la parentalidad, pero pues fue abrirse. Una empresa decía, a ver, tienes que estar sentado 8 horas en este lugar. Tengo que pagarte comida, tengo que pagarte el espacio, tengo que pagarte el lugar, tengo que pagar las cosas. Y gracias, doctora Robles, claro, tú eres de las personas que me has acompañado desde el inicio, y nuevamente gracias por suscribirte, y nuevamente el hecho de que te suscribas me ayuda para que en algún determinado momento pueda tener recursos para mejorar, igual que este pizarrón me hizo un favor de mandarlo desde Campeche también, ¿no? Entonces, esta parte de creatividad, la empresa dijo, a ver, mis trabajadores no vienen, tienen que estar desde su casa, pero resulta que los trabajadores en su casa son más productivos que aquí, y me voy a ahorrar tenerles que pagar comida, me voy a ahorrar el que lleguen tarde, me voy a ahorrar el tener que estar rentando un lugar, que hagan sus cosas en su casa y me entregan el trabajo. Y muchas personas que en México antes el modelo de trabajar en casa era como imposible o impensable, ahora es algo muy común. O sea, yo creo que todos ustedes conocen personas que dicen yo hago home office ciertos días de la semana, ¿sí? Eso fue una creatividad en las empresas que la pandemia les enseñó. ¿Cuál es el problema de la escuela? Que la escuela estaba haciendo cosas antes, y en el momento en el que quisieron irse en línea, querían hacer lo mismo que hacían en el salón, estando ahí, que se vuelve complicado. Y de ahí viene el siguiente paso. Después regresamos a la escuela y estamos enseñando lo mismo que antes, cuando deberíamos de estar basándonos en creatividad. ¿Qué otra cosa es importante? Ahora, el liderazgo, ¿sí? ¿A partir de qué momento se aprende el liderazgo? Entonces, la creatividad se desarrolla desde que el niño tiene 1 año y empieza a hacer algo, y empezamos a decirle, ve cómo puede ser una cosa diferente. ¿Está haciendo sentido lo que estoy expresando? El liderazgo, ¿qué necesitas para hacer liderazgo? Necesitas otras personas. El liderazgo es tener la capacidad de que un grupo de personas se muevan hacia un objetivo común. Pero yo no puedo tener liderazgo si estoy solo. Necesito que haya un grupo de personas, y si yo soy la autoridad, no estoy ejerciendo el liderazgo, estoy siendo autoridad. Es yo cómo voy a lograr que otras personas lo hagan. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez vino aquí a rotar un residente de 2.º año de pediatría de Centro Médico Siglo XXI, y regresó y dijo, conocí la prueba EDI y la prueba EDI funciona, y fue maravilloso el ver y saber que todos los niños de Centro Médico Siglo XXI le estaban evaluando el desarrollo con la prueba EDI, mientras que en el Hospital Infantil de México Federico Gómez al día de hoy no se ha podido llevar a cabo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo como autoridad diga, háganlo, a que una persona llega y diga, lo hacemos porque creemos en ello. ¿Ven la diferencia? Entonces el liderazgo se aprende en preescolar. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos enseñando liderazgo? ¿Sí? Y en el otro punto, que es comunicación efectiva. Y esta comunicación efectiva es que mando el mensaje adecuado de la forma adecuada. ¿Sí? Y aquí la situación del lenguaje es un reto. ¿Cuál es el problema? Que el día de hoy tenemos los memes. O sea, un meme, ¿qué es un meme? Un meme no es una imagen, pero tampoco es un texto, pero tampoco es una foto, pero tampoco es... O sea, un meme es un meme. Un meme es algo que no se puede clarificar, pero ¿qué necesitas para entender un meme? El contexto. O sea, yo puedo decir esta parte o estas frases de, no lo sé, Rick, si yo no sé de dónde es, no voy a saber qué quiere decir. ¿Sí?
Se vuelve importante. Entonces, comunicación efectiva, liderazgo, creatividad y algo que es trabajo en equipo. Eso es por lo cual contratan hoy. ¿Sí? La gran pregunta que tendríamos que hacer en este trastorno específico del aprendizaje, nuevamente, son sustantivas y cuantitativas menores para el nivel de desarrollo, pero las pruebas que son estructuradas y estandarizadas, ¿para qué sirve la prueba EDI? Para evaluar el desarrollo de todos los niños menores de 6 años en México, y ya se ocupa también en Perú y Panamá. Es gratuita, se puede hacer en las unidades de salud, y ese es todo otro tema, y si quieren después hablamos de ello. Y se debería de hacer a todos los niños. Entonces, hoy en las escuelas con modelos internacionales se enfocan en creatividad, totalmente, pero Claudia, eso es algo de lo que deberíamos de buscar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando le siguen sus compañeros porque es chistoso, cuando no habla, pero logra que los demás niños le siguen en sus aventuras, ve cómo está teniendo liderazgo y está teniendo creatividad y está trabajando en equipo, ¿sí? Y lo que falta es esto. Eh, Tú enviaste video para capacitación, eso es directamente con el Sencilla. O sea, nosotros colaboramos, yo no lo veo y después si quieren podemos hablar de ello. Pero eso es directamente con el Sencilla. ¿Está quedando claro esto? Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacer es, ojo, así como antes se hablaba de retraso mental y era solamente por una prueba de inteligencia, ahora lo que tendríamos que replantearnos es en esta parte de trastorno específico del aprendizaje, que está desde el 2012 y que no toma en cuenta la pandemia, es que todas las herramientas para evaluar el aprendizaje están basadas en conocimientos académicos formales y no en estas habilidades que se denominan blandas. Y entonces, algo muy importante, como dice Guadalupe Sánchez, es el niño es creativo, los adultos son encargados de la creatividad y muchos no quieren despertar la creatividad en los niños. Es que, nuevamente, Rafaela Calva, no es que no quieran, es que uno, tenemos miedo a lo desconocido, dos, así crecimos, y tres, esto que acabo de decir todavía no se permea en todos los lados, ¿sí? O sea, porque lo importante debería ser, yo llevo a mi hijo para que socialice, yo llevo a mi hijo, o sea, qué genial, algo que acaba de decir alguien y lo comparto, y eso es muy lindo, yo diría, ese es un modelo de éxito. Lavandería Tecno dice, a mí me da risa cuando me dicen las maestras que a mi hijo lo siguen sus compañeros, porque es chistoso, aunque mi hijo aún no habla, pero logra que los demás niños lo sigan en sus aventuras. Es un niño que está siendo exitoso socialmente. Es un niño que está teniendo liderazgo, es un niño que está teniendo creatividad, y es un niño que está logrando el trabajo en equipo. Y está comunicando efectivamente, con lenguaje, con comunicación no verbal, pero está logrando algo. Ese niño está logrando competencias que le van a permitir el éxito futuro. ¿Sí? Tenemos que cambiar el paradigma. Yo puedo decir, yo tengo doctorado, tengo 2 especialidades, tengo ya 2 licenciaturas, tengo una certificación en Harvard, tengo 5 certificaciones como terapeuta y no voy a ganar lo mismo que un TikToker, que un YouTuber o alguien que sea diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los grados académicos no son igual al éxito hoy ni lo van a ser en el futuro. Y si no hacemos este cambio en el chip, yo lo que me debería centrar es qué quiero en mi hijo o mi hija, o qué es lo que busca la pediatría del desarrollo, que tengan un desarrollo integral y que tengan un desarrollo pleno y que sean felices en su concepto de felicidad, no que cumplan las expectativas, ¿sí? Y entonces en esta perspectiva tenemos que ir pensando que se tienen que actualizar los criterios de las pruebas para dejar de estar viendo habilidades académicas como lectoescritura y cambiar, ¿no? Tenemos, muchas veces nos limitan y es importante educar para compartir, competir el trabajo y la colaboración. Entonces, esto es algo que les quiero dejar a ustedes como reflexión, ¿sí? En esta parte de, nuevamente, repito el punto 2 el punto B de los criterios diagnósticos. Mañana terminamos de revisar los criterios diagnósticos. Dice, cito textual, me permito citar textual el DSM-5. En resumen, las habilidades académicas están sustantiva y cuantitativamente menor de lo esperado para la edad cronológica. Ok, pero nuevamente para la edad cronológica y causan interferencia en las habilidades o en el desempeño ocupacional. El problema es que tenemos 3 cosas diferentes. Uno es lo que pide la escuela, otro es lo que piden las compañías para contratarte y otra es lo que la sociedad dice que tienes que hacer. Y el día de hoy estamos en un problema de armonía entre las 3. ¿Está haciendo sentido lo que estoy tratando de expresar?
¿Por qué? Porque la escuela pide que hagas lectoescritura y matemáticas. El trabajo te pide creatividad. Y yo cada vez más conozco personas, tristemente, que están desempleadas porque le dicen es que está sobrecalificado y como está sobrecalificado no te puedo dar el puesto. Y es pues sí, pero no me interesa tener un puesto más pequeño. No es que está sobrecalificado. O sea, cada vez más se escucha esa frase. Cada vez más pareciera que el tener maestría y doctorado limita el tener una opción. Esa es la parte 1. 2, afecta en la vida y entonces viene con medidas estandarizadas de desempeño. Pero ¿cómo mides estandarizadamente el desempeño en creatividad, liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo? Es bien complicado. No hay forma de medirlo igual que no hay forma de medir las inteligencias múltiples. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que estas son lo que deberíamos de buscar. Mientras tanto, tenemos que lograr que el niño sobreviva. Yo muchas veces, por ejemplo, a la lavandería Tecno, yo le diría, tu hijo tiene el éxito asegurado en el futuro. Mientras no le corten las alas y no le cambien esto de que está siendo creativo, que mueve las cosas. Lo que hay que hacer es ayudarle a que exprese las cosas verbalmente y que sobreviva a la educación obligatoria y después le va a ir re bien. ¿Me explico? Porque lo que tenemos que pensar es que muchas personas, a mí me tocan, es triste oír personas, o sea, a mí me parte el alma, personas que llegan y me dicen, es que mi hijo dicen que tiene retraso mental, que no va a hacer nada, y enseñan unas cosas que tú dices, wow, es increíble, y uno de ellos se ganó un espacio para ir al Comic Con, que es la convención más grande del mundo de cómics, y porque hace cosas y le va muy bien. Y otra persona que hace unas historietas maravillosas y que podría llegar a tener trabajo en la industria de los cómics que hoy está muy de moda, o personas que tienen una capacidad artística brutal, espectacular y hacen cosas increíbles y que seguramente lo pueden hacer, ¿sí? Pero le decimos, no lo vas a hacer porque no sabes leer y escribir. No estoy diciendo que no valga la pena saber leer y escribir, ojo, estoy hablando de que tenemos que cambiar el paradigma de que eso no es igual al éxito. Eso es algo que se necesita hoy, es algo que se busca hoy, pero podemos ver cómo las personas se desarrollan en otra parte. De la misma forma que no se tendría que ser, lo ideal es que todos los pediatras fueran pediatras del desarrollo, lo ideal es que todos los médicos generales fueran pediatras del desarrollo, lo ideal es de que el desarrollo no tuviera que ser una especialidad, fuera algo que fuera tangente y que fuera de toda la sociedad. Por eso las clases se transmiten abiertas en este tema, ¿sí? Y entonces, tenemos que, mientras no cambien las evaluaciones estandarizadas, porque ese es otro tema, la evaluación educativa es un tema súper complicado, porque ¿cómo puedo evaluar realmente que una persona lo está haciendo? Es uno de los grandes temas que lo hacen, ¿sí? Yo, por ejemplo, antes hacía exámenes a los residentes de pediatría del desarrollo, entonces los veía que leyeran el tema y lo expusieran conmigo. El día de hoy ya lo que les digo es, confían en ustedes, ustedes hacen las cosas, y al final del día el mayor examen es si ustedes logran tener las competencias o no, y dar las herramientas para hacerlo, me explico, o sea, tenemos que ir cambiando. Y las etiquetas que se pongan, se ponen los límites, y entonces hay que evitar esas etiquetas, o dejar claro, ojo, y es lo que yo siempre les digo a los niños, a ver, eres genial, esto está increíble, la escuela no te define, vamos a ayudarte para que te vaya bien en la escuela, pero esto que tienes está increíble y por eso siempre es importante que el niño tenga algo en lo que vaya muy bien y algo en lo que se sienta feliz porque eso va a ayudar a desarrollar lo demás. ¿Queda clara esta idea? Y entonces aquí, por ejemplo, dice va avanzado más, pero se distrae por no tener, ¿cómo puede hacer si tiene más capacidad de lo normal? Eso lo vamos a hablar, Marín Fanny, pero aquí el tip es hablar con la maestra y que si el niño acaba antes, levante la mano y dice, ya acabé, y entonces que hagan una pausa y que le digan de otra cosa. ¿Está haciendo sentido? Y nuevamente, gracias a todos por su participación, me ayudan con reacciones emocionales y estoy siendo claro y a compartirlo. Y entonces, ojo, mientras no tengamos esta evaluación estandarizada, actualizada a los criterios del éxito y no replantemos la idea, por eso viene el nombre de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Que no voy a hablar acerca de los contenidos y no quiero que este se vuelva un foro, este es un foro académico, no quiero que se vuelva un foro de politización. Pero lo que tenemos que hacer en una nueva escuela mexicana o en una nueva escuela mundial es favorecer creatividad, liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo, porque es lo que va a dar el éxito, ¿sí? Adquirir conocimientos y el hacer preguntas teóricas está el buscador que sabe más que yo. La clave es cómo voy a usar el conocimiento. Deberíamos de transformar más allá de saber a saber hacer, que es algo de lo que hablábamos con el aprendizaje significativo y cómo lo voy a conectar con las cosas, ¿no? Y entonces es lo que tendríamos que hacer es ayudar a las personas a que saber aprender, saber hacer, saber ser, ¿sí? Y eso es algo de lo que
hablan los modelos educativos. El problema es de que todas las instituciones, como le dicen aquí, que están basadas en eso, son muy caras, ¿no? Y los programas educativos públicos son maravillosos en el sentido de que están buscando eso, pero de repente tú dices, es que yo no le llevo a una escuela pública porque no le están enseñando a leer y escribir. Cambiamos esa concepción. ¿Quedó clara esta idea? Y no es que no sea importante, es que hay que analizar que esté afectando y que realmente afecte en el futuro. ¿Quedó clara esta parte? Entonces el día de mañana vamos a revisar la parte de escritura, la parte de lectura y los otros criterios. Muchas gracias a todas las personas que me acompañan en la clase del día de hoy. Ojalá que me ayuden a compartirlo en sus páginas, a invitar a más personas a que nos sigan en las redes sociales, aquí en Instagram, en Dr. Logorizoli Arrizali. Gracias a todos los suscriptores, gracias a todas las personas que mandan estrellas y gracias por estar. Y nos vemos el día de mañana para continuar la parte 2 de hacer el diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje. Hasta la próxima.